Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Ana Lucía Salcedo al cumplir 6 años de fallecida y Juan Hilarión González al cumplir 32 años de fallecido, intención de sus hijos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios.
te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta alegría. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó:
voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentís ni le creéis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos instruye y nos ayuda en nuestro caminar hacia Dios, nos presenta en esta Eucaristía de domingo, porque ya estamos celebrando el 26º domingo de este tiempo ordinario, de las 34 semanas que lo componen. Ya vamos en esta que es la número 26, y San Mateo, que nos corresponde como evangelista para este año, nos ha guiado a través de su enseñanza. Él, como un buen judío que ha aprendido de su pueblo tantas cosas, que pasó por el trabajo de ser publicano, ser considerado uno de los peores pecadores al cobrar impuestos para los romanos, pero al ser llamado por Jesucristo se convierte en San Mateo y nos deja este hermoso libro, el Evangelio de San Mateo, con todas estas enseñanzas y bastante particulares, como nos dice hoy en estas parábolas, porque Mateo es uno de los que colecciona la mayor cantidad de parábolas que dijo Jesús, que son palabras tan sencillas pero tan profundas. Hoy nos tiene una precisamente interesante, muy sencilla, pero muy profunda, como decía ahora. Un hombre tenía 2 hijos y a uno le dijo, ve a trabajar a la viña. Le dijo que no, pero después fue. Al otro le dijo, ve a trabajar a la viña, y le dijo sí, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumple la voluntad del Padre? Supremamente sencillo, pero ahí está entonces implicado todo aquel, por decirlo así, compromiso con el Padre. Aquí entonces esta parábola nos presenta algo supremamente interesante, queridos hermanos. ¿Cómo está ese compromiso con el Padre? Mateo, que es cristiano, después de conocer toda la enseñanza judía, ahora como miembro importante de la iglesia, una de sus columnas, uno de sus apóstoles, nos pone estas palabras para que lo vivamos también en cristiano, pero aludiendo a lo del pueblo judío. Cuando Mateo escribió estas cosas, lo mismo que los demás apóstoles en el Nuevo Testamento, porque para ser parte del Nuevo Testamento tuvo que haber sido escrito por un apóstol, y entonces los apóstoles, cuando escribieron los evangelios y las cartas, etcétera, ya por ejemplo, aquí dice que le escribe a los fariseos y a los líderes religiosos de aquella época, sacerdotes y ancianos del pueblo. En la época en que fue escrito esto, ya el pueblo de la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, ya había desaparecido. Tal cual, los romanos vinieron y arrasaron. Y entonces el pueblo judío que ha sido disperso, la diáspora se dice así, pues ya no había ciudad de Jerusalén, ya no había pueblo judío, ya los habían desperdigado por todo lado. Pero estas palabras quedan desde el pueblo judío, pero para que se vivan en la iglesia. Porque las mismas actitudes que tienen los judíos, como nos escriben los evangelistas aquí, también las tenemos nosotros en cristiano. ¿Qué vamos a hacer nosotros para comprometernos con la viña del Señor? Que es lo que dice aquí. Un padre quiere que sus hijos trabajen en la viña. La viña es una cosa muy importante para la Biblia, para los escritores bíblicos, para aquellos que han vivido desde el comienzo toda esta historia de salvación y ha quedado por escrito. La viña era el pueblo de Israel. Así está en los libros sagrados tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Y cuando en la Biblia se dice el dueño de la viña o el padre, se está refiriendo precisamente a Dios, cuyo interés es que se trabaje en la viña, para que esa viña, una viña es un cultivo de uvas, las vides o las matas de uva, para que se recoja uva y con esa uva se haga vino. Hay alabanzas hermosas en la Biblia sobre el vino, no sobre la borrachera, sino sobre el vino que produce alegría. Y lo que se dice cuando se habla de la viña y el Padre quiere que en la viña se produzca vino y ese vino produzca mucha alegría en su familia, en todos sus hijos, y por eso sus hijos deben estar comprometidos con la viña para hacer bien a toda la familia. Y esas palabras también son para nosotros. Por eso dice aquí que se acerca muy tiernamente el Padre y le dice, hijo. En la traducción o las palabras más bien originales del griego, se utiliza una palabra que no es tal cual como hijo, así en latino, en español, sino el producto de mis entrañas. Suena así raro en español, pero eso es tiernísimo en griego. Algo que ha salido de mí, algo que yo he engendrado con amor y con ternura. Algo así para ponerle más amor al asunto. Ve a trabajar a la viña. Esa palabra hijo es todavía más íntima en griego. Y entonces el primer hijo le dice no, pero se arrepiente y va. El segundo le dice sí, pero no va. Es demasiado sencilla la parábola con esas palabras, pero está ahí encerrado todo aquello que venimos diciendo del compromiso con la familia que dirige este padre. Y entonces el que le dice que no, pero después sí va, empieza a producir lo que la viña debe producir para que la familia sea feliz. Porque una de las cosas que nos predica precisamente toda la palabra de Dios desde el Antiguo y el Nuevo Testamento es precisamente la alegría. Bueno, palabra en español que no es tan precisa. Es que alegría para nosotros es cualquier emoción como chévere. Alegría, tomando desde el Evangelio de San Mateo, allá aludiendo al capítulo 5, esa alegría se traduce por bienaventuranza, una alegría que no es simplemente emoción que puede ser inducida o buscada, como se hace, por ejemplo, si uno quiere participar de una fiesta familiar o de amigos u otros, siempre empiezan dando traguito por ahí como para que se entonen y como que se integren los que van a participar allí. Eso es una alegría inducida que después deja resaca o guayabo. Aquí se habla de una alegría que no se quita, una alegría que es permanente. Eso que veían los discípulos de Jesús cada rato, porque Jesús se embelesaba, quedaba mirando para el cielo, daba unos suspiros maravillosos y ellos quedaban como inquietos y le preguntaban, ¿qué te pasa, Señor? Y él decía, es que tengo aquí un fuego y ya quiero que el mundo arda en ese fuego. Esa es la alegría, la que tiene Jesús, la alegría profunda de Dios, o bienaventuranza, para darle una palabra mucho más precisa en español. Eso es lo que debemos producir todo el tiempo los hijos de Dios, bienaventuranza, alegría para los demás, pero eso requiere trabajar en la viña, comprometerse con la viña, comprometerse con el Padre. El que le dice que no, pero va, ese es el que va a terminar haciendo el trabajo que Dios quiere. Pero el que le dice que sí, pero no va. Y aquí, por ejemplo, en este episodio que tenemos, dice que Jesús estaba con los judíos. Ese es el hijo, los sacerdotes y los que estaban aquí, los ancianos del pueblo, los que dirigen allá. Ese es el pueblo que le dijo sí, los que acogieron la palabra de Dios desde el comienzo, los que acogieron todas las profecías, con entusiasmo dijeron que sí. Todas las alianzas que hizo Dios, la alianza con Abraham, por ejemplo, la alianza con Moisés, y después de que muere Moisés, la alianza con Josué.
Josué, antes de pasar a la tierra prometida, porque ya había muerto Moisés, dijo: mi familia y yo haremos toda la voluntad de Dios. Y todo el pueblo dijo: sí, nosotros también. Y por eso pasaron el Jordán. Pero ya en la tierra prometida se les olvidó todo eso y por eso les pasó lo que les pasó. Me refiero a las deportaciones que sufrieron y otras invasiones de pueblos extranjeros y una cantidad de calamidades más que ellos mismos después escriben. Allá está todo eso en la historia del Antiguo Testamento. Todo eso nos pasó porque no cumplimos nunca las alianzas. Por eso Jeremías promete una alianza nueva y eterna, que son palabras que ya utilizamos, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía. Ese hijo le dijo sí con mucho entusiasmo, pero después no se vio nada de aquello. Este episodio, por ejemplo, el de aquí del capítulo 21 de San Mateo, viene precedido por unas palabras que no aparecen hoy, que me parece interesantes por lo menos mencionarlas. Jesús está en el templo enseñando, dice allá, y entonces, como está enseñando y se le reúne tanta gente, llegaron estos sacerdotes y ancianos para preguntarle: aquí se enseña y se puede hablar de Dios si tiene alguna autoridad, algún título. ¿Cuál es la autoridad que tiene usted? ¿Qué título, qué estudios ha hecho para esto, más o menos? Y Jesús le responde: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué autoridad predicó Juan el Bautista? Y eso los dejó noqueados porque se pusieron a deliberar entre ellos. Si decimos que la autoridad de Juan Bautista venía de Dios, nos va a decir: entonces ¿por qué no le creímos? Entonces, si le decimos que no, entonces no acogimos la palabra de Dios, que todo el pueblo que estaba ahí sabía que sí, porque lo consideraban un profeta. Y le dijeron: no sabemos. Pues Jesús dijo: tampoco les voy a decir. Una autoridad. Y por eso entonces cuenta estas parábolas del padre que tenía esos hijos. Uno que le dijo no, pero sí fue, que al final dice aquí, las prostitutas y los publicanos, ellos son los que le dijeron que no, pero ellos van delante del camino de Dios porque ellos sí escucharon, dice aquí, a Juan el Bautista y por eso se arrepienten, aunque estén todavía en camino de perdición. No quiere decir que ya estén en el reino de Dios, van delante. Ir delante es que el único que nos puede ayudar es Dios y nos arrepentimos delante de Él. Eso es lo que en católico hoy se llama tener un buen acto de contrición, arrepentirse delante de Él, y por eso ellos se arrepienten y saben que Juan el Bautista lo que dijo en nombre de Dios era cierto y van a empezar todo un camino hasta que por fin puedan llegar. En cambio estos otros no le hicieron caso. Ahí están los dos hijos referidos. Uno que le dice que no, pero sí, y el otro que le dice sí con entusiasmo, pero no. Y entonces ahora, queridos hermanos, nos queda una tercera opción que es la nuestra. No podemos ser del hijo que le dice sí, pero no, y el otro no, pero sí. Tenemos que ser ahora igualitos al hijo auténtico, el hijo llamado Jesucristo. Ahora nos toca seguirlo a Él. Él no está en ningún tipo de incógnita o duda o ninguna opción. Todo es para cumplir la voluntad del Padre. Él no puede decir ni sí ni no, simplemente hace la voluntad del Padre porque Él es Dios y no tiene esas disyuntivas que tenemos nosotros o esos obstáculos internos que tenemos por el pecado. Él no, Él simplemente viene a cumplir una misión, como nos dice hoy la carta de San Pablo a los Filipenses. Nosotros, dice San Pablo, debemos aprender los sentimientos de Cristo. ¿Cuáles son? Y hace entonces toda la lista aquí. Dice: Él no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, actuó como un hombre cualquiera y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Ahí no hubo opción de sí y no, sino aquel ser que nos viene a entregar una obediencia absoluta, sin disyuntivas, sin obstáculos, sin preguntas. Todo lo presenta de manera precisa. Y eso es lo bonito que tiene la palabra de Dios, y por eso es palabra de Dios,
porque nos presenta lo que es en cuanto a la relación con Dios, y el mejor ejemplo de todo eso, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo. Es Él el Hijo, el auténtico Hijo, al que no hay que preguntarle. Nunca saldrá un sí o un no de Jesucristo, simplemente lo que dijo en la cruz: todo está cumplido. Se hizo como se había mandado, pero sin ningún tipo de opciones. Lo hizo, y eso es lo mismo que nosotros debemos aprender, queridos hermanos. Ojalá fuéramos de esos hijos que no hay que preguntarles, sino que ya estuviésemos comprometidos absolutamente con los intereses del Padre. ¿Cuáles son los intereses del Padre Dios? Sus hijos. Así de sencillo. Todo aquel que trabaje por hacer feliz a los hijos de Dios, como lo hizo Jesucristo, hasta el extremo, amor al extremo, pase lo que pase y sobre todas las situaciones, hay que trabajar por los intereses de Dios, no por los propios. Palabras que están también aquí en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Por eso, queridos hermanos, volvámonos a preguntar: ¿cuál es nuestro compromiso con esta viña, con este reino, con el Padre Dios? ¿Cómo está ese compromiso? ¿Existe o no existe? Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre para que escuche las oraciones de los que nos reunimos en su nombre y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie sin cesar el Evangelio de salvación a los hombres y sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que disfruten de paz y aumenten los lazos de unión y concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y necesitados, para que descubran que la buena nueva de Cristo va dirigida especialmente a ellos y la acepten con alegría del corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestros familiares y conocidos, para que sepamos ser los servidores de los demás y consigamos un corazón humilde y sencillo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, muestra tu misericordia y danos tu salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan,
el mismo pan y el mismo vino, que de espigas y racimos formaron la viña y el trigal. Que recibimos de tu Toma, Dios, mi ser entero, es muy grande y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestras ofrendas te sean aceptables y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para así poder amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Ana Lucila Salcedo al cumplir 6 años de fallecida, y Juan Hilarión González al cumplir 32 años de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. por su amor. Yo viviré, de su amor
Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros